Vamos a hablar ahora de las relaciones de una tabla de Access. Antes de que continuemos hablando más sobre formularios, consultas, propiedades de campo, etcétera, es muy importante hacer una pausa para entender que las relaciones son, yo lo llamo la columna vertebral de una base de datos. Así como el humano se mantiene a través de la columna vertebral, las relaciones de una base de datos fungen de la misma manera. Si están mal hechas, pues imagínate tener un disco desviado, algo andaría tremendamente mal con nuestro cuerpo. Por eso es muy importante hablar de las relaciones que debe de tener una base de datos. Básicamente las relaciones de las bases de datos van a poder permitir que las bases de datos relacionales se comporten como deben de ser. Yo puedo tener información en una base de datos como la siguiente. Puedo tener un catálogo de productos. Si te das cuenta, viene el proveedor, la categoría, la cantidad, etcétera. Y justamente esto es lo que ha provocado muchas veces que Excel se vuelva ineficiente al querer ligar dos tablas. Al quererlas ligar de forma directa, es decir, existe la función búsqueda de buscar vertical, la voy a repasar en unos instantes para que entendamos más sobre las relaciones. Cuando tengamos la información, podemos imaginar que la tabla de clientes o de productos vamos a tener que redirigir hacia la tabla de pedidos. Así todo va a tener un flujo. Las relaciones van a generar un andamiaje para que tú te puedas pasar de escalón a escalón, de tabla a tabla, sin tener que estar duplicando información. Esa es la parte más importante de las relaciones, el que podamos establecer un seguimiento dentro de las tablas. Cada una de las tablas almacenan datos sobre diferentes temas en tablas independientes, lo estábamos comentando. Si no existe esa manera de vincular los datos para que se puedan relacionar fácilmente, esas tablas van a quedar casi inservibles. Estarías utilizando Access como un Excel con mayor capacidad de información y no es lo que queremos. Para que podamos conectar los datos almacenados en tablas, debemos generar esas relaciones. Esa relación es una conexión completamente lógica entre dos tablas para que estos campos que tienen en común se puedan ligar. Es muy importante que atiendas a la lógica real de las cosas. No puedes ligar el teléfono de un empleado con el teléfono de un cliente. Es verdad, son teléfonos, pero no tienen una relación lógica entre ellos. Por más que es verdad que un cliente llama a un vendedor o un vendedor a un cliente, la relación no es lógica. La relación la estás entendiendo porque ya la estamos viviendo en el mundo real. Yo le llamé al cliente. Pero a nivel de bases de datos, esa relación se traspasa porque el vendedor tiene una relación en la compañía del cliente. Por eso es que necesitaríamos en un momento determinado ligar más bien al vendedor con las cuentas que él maneja, con los clientes. ¿Qué pasaría si el día de mañana el cliente, el contacto ya no está en la empresa? Pues esa relación se rompería, ya no podrías relacionar el teléfono con el teléfono. Es por eso muy importante que entendamos la lógica detrás de las cosas. No todo es como en la vida real, de que yo me relaciono directamente con esta persona. Sí, pero hubo una forma antes de llegar hacia esa persona. Es muy importante entender la parte lógica. Y dentro de esa parte lógica hay que entender lo que son las claves principales, las llaves primarias. Las llaves primarias, lo voy a hacer como una analogía, son la huella digital de cada una de las tablas. Todos los humanos tenemos huellas digitales que nos hacen únicos e inconfundibles. En la vida cotidiana tenemos el número de cédula, por ejemplo, el número del RFC, el número de pasaporte, que es único e irrepetible. Y eso permite justamente que el campo no se pueda capturar dos veces, que no existan duplicados dentro de una base de datos. Las claves son justamente un punto muy importante para que tú puedas generar una relación en bases de datos. Es decir, voy a generar una tabla nueva. Recuerda que siempre hay que hacerlo a través de la vista diseño. Voy a generar justamente el ID empleado. Lo voy a dejar como un tipo de dato texto.
y vamos a poner después el nombre del empleado, ¿no? Bueno, nota una cosa, ya se generó en automático la clave principal. Se la voy a quitar para efectos de demostración. Voy a guardar los campos y voy a decir que el empleado, el primero que voy a capturar, tiene la siguiente clave: 124 VH IS, ¿sale? Y voy a capturar mi nombre. Como te das cuenta, no tuve ningún problema en hacerlo. ¿Qué pasa si yo tengo miles de datos y por equivocación vuelvo a capturar el ID del empleado, es decir, su RFC o su número de cédula? Nota esto, lo puedo duplicar, lo estoy duplicando en este momento, o bien hasta pudiese incurrir en un error diferente, asignárselo a otra persona. ¿Lo ves? Existen valores duplicados. Esto no lo queremos en una base de datos, porque si yo estoy capturando empleados, el empleado debe ser capturado una sola vez. Voy a borrar esto, porque esto no sería bien dentro de una base de datos relacional. Y ahora sí, voy a dejar al empleado como clave principal. Nota que al hacer este simple cambio, también lo puedo hacer aquí con clic derecho, asignar clave principal. Con este simple cambio, cuando yo haga el cambio y capture a un empleado, de nuevo el mismo de hace rato, ¿qué va a pasar si comienzo a hacer un duplicado de ese RFC, de ese número de pedido, de esa factura, de ese número de asignación, del seguro social, etcétera? Quiero que veas lo que hace en este momento Access. Me dice que no se puede realizar dado que estaría generando valores duplicados. Esta es la enorme importancia de una clave principal dentro de una tabla de Access. Todas las tablas que tú pongas en Access deben de tener una clave principal. Pueden haber claves principales de tipo compuestas, las vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente la clave principal debe de tener una o dos dentro de una base de datos, ya las veremos más adelante. Ahorita vamos, recuerda, paso a paso. Vamos a entender que la clave principal es esto, es el campo identificador de clientes o de productos o de vendedores o de facturas. Cada uno de esos valores debe ser único e irrepetible, ¿de acuerdo? Recuerda muy bien eso cuando estés diseñando las bases de datos. Es muy importante hacer esto antes de meterte a Access. El hecho de que termines el curso de Access, pues sí, tristemente no nos va a convertir en expertos. La experiencia en el diseño de bases de datos es lo que nos va a llevar al éxito. Hay claves externas. Una tabla puede tener una o más claves externas. Esto va a ser justamente en el momento de la relación. Y justamente por eso hay que pensar los datos antes de estar en Access. Es decir, voy a cerrar esto. Obvio, no me va a dejar guardar el dato. Quiero que lo notes, solamente se guardó una vez el valor. ¿A qué me refiero con pensar los datos? Este catálogo de productos que estábamos hablando hace rato debe de contener el campo proveedor. ¿Por qué lo debe de contener? Porque yo lo voy a querer ligar con la tabla de proveedores. ¿De acuerdo? Cada una de estas tablas ya debe de tener su clave principal. Si no la tiene, recuerda, tenemos que generarla nosotros. Recuerda eso, muy importante. Cada una de las tablas que tengamos debe de tener por lo menos una clave principal. Un valor que debe ser único e irrepetible para identificar cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Piénsalo así, como productos, como personas, el RFC, el número de motor, el número de placa, la matrícula de un auto, el número de serie de un producto. Esos son muy buenos ejemplos de una clave principal. Valores únicos e irrepetibles y se pueden tener de forma externa. Cada una de esas correspondencias dependerá de dónde a dónde hayas tomado la relación. Las ventajas de las relaciones, número uno, más que ventajas, si no tienes relaciones en una base de datos relacional como Access o SQL u Oracle, no vas a poder generar todo ese flujo de información de manera adecuada. Piénsalo hace, no sé, tal vez
20 o 30 años. Obviamente a nosotros no nos tocó trabajar en ese contexto de tiempo, bueno, a mí no, donde se tenían las bandejas de entrada y de salida, ¿no? Papeles y papeles y papeles. Las bases de datos relacionales llegaron justamente para evitar ese trabajo. En el momento en que tú tienes coherencia de datos, eficacia y comprensibilidad, la información se vuelve un todo. Deja de ser tablas y objetos separados para estar formados dentro de un conjunto del todo. ¿Sale? Para que entendamos un poquito de relaciones, odio realmente lo odio hacer esto, odio comparar Excel con Access porque no son para nada lo mismo. Hablando de bases de datos relacionales, Access lo es, Excel no lo es. Excel hace bases de datos, sí, las mantiene, pero no son bases de datos relacionales. Esta es una manera excelente de entender una relación. Una relación, ¿sale? Ya en Access vamos a hacer más de una. Yo puedo buscar aquí a un cliente, pero ve lo que estoy buscando. Estoy buscando la clave del cliente, que puede ser el RFC, etcétera. ¿De acuerdo? Esta clave del cliente quiero que me sirva para sacar la compañía, saber quién es, el país y la ciudad, así como la dirección. Nota que esto lo voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4 veces dentro de Excel. Posiblemente sí va a ser sencillo arrastrando la fórmula, la función, perdón, pero no es lo mismo que en Access. Vamos a buscar la función buscar vertical. Le voy a decir que el valor buscado está en esta celda, que lo estoy buscando en una matriz ya existente, que básicamente va a ser mi rango, que ya lo tengo llamado como clientes, y que quiero la columna número 2, porque es ahí en donde está el valor. Nota esto es lo que hace buscar V. Te permite obviamente presionar o buscar un cliente y que en automático pues se vaya haciendo la relación. Este es un ejemplo de relación muy arcaico. Vuelvo a subrayar que no me gusta para nada comparar Excel con Access, pero esa es la forma en la que podemos entender hoy en día las relaciones, porque ya las haces con buscar V dentro de tu base de datos de Excel. Esta es una forma muy arcaica, muy feita, pero estamos generando una relación entre dos hojas de Excel. ¿De acuerdo? Comentaba yo que esto obviamente ya lo podemos nosotros aquí un poquito trabajar y ya nada más estar buscando el cómo cambiar las cosas. Podemos dejar fijo ya esto y ya simple y sencillamente cambiarlo por los números de columnas, ¿no? Que aquí hubiera sido la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se la vamos a poner, aquí es la columna 7. Acá hubiera sido la 6. Y por último, la 5. Listo. Ya cada vez que yo cambie ese valor, pues en automático todo se va generando. Pero nota algo, este formato que tengo de esta factura está ya lista para imprimirse, pero cada vez que yo tenga un cliente nuevo, tengo que estar cambiando la información, no solamente de aquí, sino también de sus productos y todo lo que él se esté llevando. Esta es una forma de entender las relaciones. Es una simple y sencilla forma de entenderlas, porque ya has manejado la función buscar V. De no ser así, te recomiendo por ahí mi tutorial en donde les explico más a fondo la función buscar V. Bueno, ¿por qué hablaba de la función buscar V? Porque justo yo quiero ligar o relacionar de cada producto a su proveedor. Nota que ya existe el campo proveedor. Entonces yo quiero buscar en la tabla proveedores a cada uno de los proveedores de cada producto. ¿Lo ves? Ahí existen ya. Voy a hablar de la forma tal vez más sencilla de generar una relación porque se liga un poquito con lo que hablábamos ahorita del buscar V. Voy a cerrar las dos tablas, voy a entrar a la vista diseño de productos. Yo ya tengo el campo proveedor, te recuerdo, esto está aquí. Ya tengo el campo proveedor. Quiero saber de cada producto quién es el proveedor que me lo surte. Bueno, la forma más sencilla puede ser esta, en donde hago un asistente para búsqueda. Nota que es el último tipo de dato.
Lo que voy a hacer es buscar el campo en una tabla que ya existe. Ese campo que estoy buscando existe en la tabla proveedores. Y voy a pasar dos campos. Ahorita te explico por qué. Van a quedar ligados por el ID proveedor. Pero si regresamos a ver la tabla proveedores, el ID proveedor es un número. Y yo no quiero que en mi tabla aparezca 1, 2, 3, 4, 5. Quiero que aparezca el nombre. Por eso lo voy a hacer de esta manera. Vamos a buscar al proveedor utilizando el asistente para búsqueda. Y voy a pasar los dos campos. Insisto, el campo que se va a ligar es el ID. Pero ¿por qué me sirve que pase dos? Por esto. Porque puedo ver justamente una referencia. ¿Lo ves? Puedo ver así cuál es el proveedor 1, 2, 3, 4, pero me sirve más si oculto la columna clave. Para que no esté viendo tanto. En vez de estar viendo un número, voy a estar viendo el nombre de la compañía. Una vez hecho esto, habilitamos la integridad de datos para que mantengamos todas las referencias y que sea irrompible la relación. Esto que acabo de hacer ha provocado lo siguiente. Vamos a ver las relaciones, vamos a poner tablas. Voy a meter productos y proveedores. Nota esto, ya está la relación generada. ¿Para qué es esto de exigir integridad referencial? Muy sencillo. Si yo exijo integridad referencial, quiere decir que yo no puedo dar de alta un producto sin proveedor. Yo no puedo capturar un producto y no asignarle un proveedor. Si se la quitas, tú podrías hacer lo contrario. Dar de alta un producto y no asignarle un proveedor. Eso generaría una inconsistencia en mi base de datos, obviamente. Eso es la integridad referencial, que los registros deben de existir en la relación para que se puedan generar. Esto que estás viendo aquí es una simple relación. Quiero que veas lo que provocó en la tabla de productos hacia la relación. Perdón, en la de proveedores. Ya cada proveedor puedo ver sus productos. Esto es lo que hace una base de datos relacional. Simple y sencillamente al haber relacionado mis productos con los proveedores, ya puedo ver la información referente. Esto es lo que hace una base de datos relacional. Por eso es que no tiene nada que ver Access con Excel. Access a nivel bases de datos relacionales es una maravilla, es el hermano chiquito de SQL. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Quiero que veas esto. Yo tengo aquí a mis clientes. Ya tiene cada uno de ellos su clave principal. Vamos a decir que su RFC, etcétera. Aquí está la información de todos mis clientes. ¿De acuerdo? Y aquí tengo las ventas por internet o las facturas que yo he generado. Hay que ponerle su clave principal a cada campo, recuerda eso. Bueno, esta información que están aquí, que tengo aquí, es que no era el product key la clave principal, perdona, era el order key. Bueno, esta información que yo tengo aquí, ahí está, tiene justamente la factura, el número de factura que le vendí y demás. Y yo quiero relacionar las ventas, porque aquí tengo al cliente, con los clientes. Saber qué le vendí a cada cliente. ¿Sale? Por favor, nota cómo están las tablas. No tienen la subhoja de datos todavía, porque no hay una relación. Hace rato hablábamos de la forma más sencilla de hacer las relaciones, o que posiblemente puede ser la más sencilla. Vamos a ver la forma, no le quiero llamar profesional porque no lo es, pero la forma más común de hacer las relaciones. De verdad que a nivel base de datos no va a haber una diferencia real entre cómo las hagas. Si lo haces con el asistente o como lo voy a hacer ahorita, realmente no pasa nada. Voy a poner las dos tablas que quiero relacionar ahora. ¿Sale? La forma de relacionarlas siempre va a ser a través del campo que está en común en ambas tablas. Recuerda eso. Estamos buscando que ambas tablas tengan un dato en común para que se puedan relacionar. Entonces, yo quiero ver mi cliente
qué ventas le he generado, qué facturas le he efectuado. Por eso va a ser el Customer Key con el Customer Key. Y aquí de nuevo puedo exigir la integridad referencial. A mí me es más sencillo así. Si a ti te es más sencillo a través del asistente para búsquedas, no pasa nada. Ya relacioné las tablas. Customer Key con Customer Key. Quiero que veas qué maravilla. O sea, no me tardé nada en hacer esto. Y ve el resultado en las bases de datos. Ya puedo yo abrir al cliente y ver todas las facturas que ese cliente ha tenido conmigo. Esto es una maravilla por lo siguiente. Quiero que veas cuántos clientes hay. Hay 18,484 clientes. Y quiero que veas cuántas facturas hay. Haber intentado hacer esto con Excel hubiera sido imposible. Tengo 1,932,736 filas. Y con un simple arrastrar y soltar, provoqué esto. La relación entre las dos tablas. Ahí están. Así se hace una relación. Vamos a hablar más adelante, ya que hayamos avanzado en el curso. Vamos a hablar de relaciones compuestas y de claves referidas. Ahorita, esto que tenemos aquí es una llave primaria. Y al campo con el que se liga se le llama clave secundaria o clave foránea. La clave primaria es la de la tabla papá y la clave foránea es la de la tabla hijo. Recuerda esa terminología porque va a ser muy común que la utilicemos. ¿Quién es la clave primaria y quién es la clave foránea? ¿De acuerdo? Espero que te haya servido muchísimo este pequeño repaso de claves principales. Te recomiendo hacer unos cuantos ejercicios de esto y sobre todo ya en este punto comenzar a pensar en dos tablas que quieras hacer en el trabajo o como tarea. Para mí tal vez las más comunes serían productos y proveedores o bien clientes y facturas. De cada una de los valores que tengas en tu empresa o en tu día a día, identifica las claves principales. Identifica qué campos te pueden servir como clave principal y recuerda todo lo que hablamos de lo que es una clave principal. Un dato único e irrepetible y eso va a provocar que el dato no se pueda repetir por ningún motivo. Ahora sí puede haber un error humano, eso sí. Eso sí puede existir, que alguien capture mal. Pero en la vida cotidiana, en la vida real, esas serían dos personas, porque su RFC es completamente diferente. A menos que alguien haya cometido un error de captura. Es ahí en donde el humano, pues, humano es, al fin de cuentas, somos eso, y podemos cometer ese tipo de errores. ¿Sale? Pero la idea es que la clave principal es única e irrepetible, y que por eso debe de existir en todas y cada una de las tablas que tengamos, para que los valores no se dupliquen por ningún motivo. Está al pendiente del siguiente video, vamos a comenzar a hablar un poquito más de propiedades de campos. Tenía que hacer primero lo de tablas, lo de claves principales, antes de hablar de propiedades de campos, para que comiences a hacer el diseño de tus tablas. Si nos metíamos primero a propiedades de campo, por ahí ya tuve una muy mala experiencia con un cliente que lo hizo así. Entonces es mejor que primero comiences a pensar en el diseño de tus bases de datos en base a los campos existentes que tengas hoy en día. Nos vemos en la siguiente.